Offshore, petroleras mar adentro. Un podcast para entender las consecuencias de la instalación de plataformas petroleras costas afuera. Conocer, saber, comprender qué está pasando en el mar y en nuestros territorios. Con la intervención de especialistas y personas que se organizan y luchan para evitar el saqueo de nuestros bienes comunes. Siempre nos quisieron hacer creer que el Caribe son solo playas hermosas, lugar de vacaciones de los ricos, donde muchos tienen paraísos fiscales. Pero no solo eso pasa en el Caribe. También el extractivismo y las offshore desembarcaron hace muchos años. Esto es Plataformas Offshore, Zona Mar Caribe. En este capítulo nos metemos en la historia extractiva de la zona del Mar Caribe. Catalina nos cuenta cómo fue el desembarco de las plataformas offshore y qué está sucediendo en la zona. Es fundamental para entender todo este proyecto extractivista en el Mar Caribe, en la cuenca del Mar Caribe, lo que llamamos el Gran Caribe y específicamente el Caribe occidental, que ocupa la costa Caribe de Panamá, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, e incluyendo el Mar Caribe colombiano y los archipiélagos, específicamente el archipiélago de San Andrés y Providencia, muy cerca a Nicaragua. Es importante entender que el Caribe ha sido siempre un centro mundial de extracción de naturaleza y despojos de pueblos. Ha sido un lugar de control geoestratégico en unas relaciones de producción que se estructuran en el proceso de acumulación del capital. El extractivismo en el Caribe y el extractivismo en el mar es otra forma de eso que llamamos energía extrema. Corresponde al periodo en que opera un mercado mundial a través de una concentración y centralización del capital progresiva. En este desarrollo de sociedades ubicadas en periferias y semiperiferias del sistema mundial, el Caribe expresa ese contenido destructivo de relaciones socioambientales que traen a la memoria aquella economía de rapiña que escribiera el geógrafo francés Jean Brunet para entender ese fenómeno estructurante del sistema mundial capitalista. Ya hablando de plataformas petroleras marinas, es importante recordar que en el Caribe fue donde tuvo lugar uno de los descubrimientos más importantes de los años 50 del siglo XX, que fue el pozo Cantarell. Cantarell es el nombre de un pescador que muy cerca a Yucatán, en el mar, llamémoslo, del Golfo de México, allí un pescador encontró unas burbujas de petróleo y este fue uno de los pozos más prolíficos que ha habido en el Golfo de México. Vale la pena recordar también que es el Golfo de México el escenario de la experimentación de explotación de bases petroleras marinas, sobre todo en los estados de Luisiana, especialmente donde están el 81% de plataformas petroleras del mundo y donde se encuentra el segundo estado más pobre de los Estados Unidos. Desde ahí ya podemos entender este modelo que se viene desarrollando y que hizo crisis el 2010, 2 semanas después de que el presidente Obama había dicho que ya las compañías petroleras tenían bajo control las tecnologías de explotaciones marinas y que no iba a haber ya más accidentes de derrame petrolero. Bien, vimos que justamente ese derrame del Golfo de México mostró que no era cierto. Desde los 50 hasta el 2010 ha habido una transformación en términos de lo que se denominaba la era de las plantaciones, del azúcar, del banano, a lo que llamamos la era del petróleo, en donde hay, llamémoslo así, 3 grandes países o potencias petroleras en el Caribe: Venezuela, México y Estados Unidos. Y de esos países, de esos 3, México y Estados Unidos tenían el control de la explotación petrolera marina y también de sus refinerías, habiendo de todas maneras refinerías en el resto del Gran Caribe. Pero ¿qué pasa en 2003, en 2010 exactamente? Se ofrece una ronda petrolera y en ese momento se ofrecen bloques petroleros. Colombia ocupaba
un área de aproximadamente 387 kilómetros cuadrados de mar, casi el mismo tamaño del territorio continental colombiano, que ha ignorado por mucho tiempo, pero en 2010 se presenta una oferta al mercado mundial, a las grandes empresas petroleras de ese Caribe marino del cual Colombia tenía tan gran y tan amplia jurisdicción al mercado mundial. De Honduras por momentos se habla mucho, pero se sabe poco. Escuchamos a José Luis, que nos contará la visión desde Honduras respecto al avance de las offshore y cómo afectaría a los pescadores artesanales. La actividad de exploración de offshore en el Caribe de Centroamérica básicamente se inicia en Belice a principios del siglo XXI y ya en 2013 también esta actividad se inicia bajo contrato en el Caribe hondureño, precisamente frente a las costas de la Mosquitia. Habían existido exploraciones simultáneas también en el Caribe nicaragüense, también en Costa Rica, aunque estas posteriormente fueron canceladas y establecido una moratoria hasta el año 2050. En el caso del Caribe de Belice, hace 5 años precisamente hubo un plebiscito nacional que determinó que en este caso era necesario detener tanto los procesos de exploración como los procesos de explotación debido a que se estaba afectando el arrecife mesoamericano, el sistema arrecifal mesoamericano. Y en el caso de Honduras, la situación ha continuado en la parte de exploración desde el año 2013 hasta la fecha. Desde luego, este proceso de exploración, explotación de petróleo y gas en el Caribe, especialmente en la región mesoamericana que incluyen Guatemala, Belice y Honduras, que conforman el sistema arrecifal mesoamericano, podría ser altamente dañado si hubiese algún inminente derrame de petróleo y gas en esa zona. Sería algo parecido a lo que sucedió en el Golfo de México con la plataforma Horizon Deepwater. Y nosotros estamos muy preocupados porque también esto podría afectar la vida pesquera de aproximadamente 20.000 familias de pescadores artesanales. Ahora que escuchaste, ahora que ya sabes. Este podcast fue realizado para que circule, se difunda, se transforme, sea ola y empuje para luchar. Esto fue Offshore, Petroleras Mar Adentro, una producción conjunta entre el Observatorio Petrolero Sur y Radio La Revuelta. Seguinos en nuestras redes.